Hola a todos, soy Fer. Sean bienvenidos al canal Transvaloración del Pensamiento. En esta ocasión haré continuidad de un tag que otros colegas y yo habíamos planeado. Este tiene por nombre el tag de la filosofía de la muerte, en el cual tomamos de la filosofía para hablar de un aspecto acerca de este tópico en específico. Los otros videos del tag se encuentran en la descripción. Por mi parte, decidí tomar de un autor clásico llamado Séneca para referirme a este tema. Espero sea de su agrado. Morir, la condición de todo ser vivo que llega sin avisar o esperar a nadie. Aquello que te busca y cuando te encuentra, desapareces. Pero ¿es algo temible por sí mismo? En el diálogo platónico titulado Fedón, el protagonista principal, Sócrates, dice que para temer justificadamente a la muerte es necesario saber qué es esta. De lo contrario, a lo único que sentiríamos miedo sería a nuestra propia ignorancia. Específicamente a la ignorancia de no saber lo que significa o conlleva morir, y no como tal a lo que es la muerte por sí misma. De cualquier modo, la muerte no es algo a lo que se deba tener miedo, diría Sócrates, ya que podría ser un largo dormir, sin sueños, o podría ser, en otro caso, como se dice popularmente, el encuentro con los que ya se fueron de esta vida. En consecuencia, morir no parece ser algo de lo cual tener miedo. A partir de considerar la ignorancia total acerca de lo que es la muerte, me atreveré a decir que hablar de la muerte es pensar en la vida. Pues la vida se piensa y se actúa a partir de considerar que uno no siempre permanecerá vivo debido a la finitud que posee. Un filósofo que pensó en la vida a partir de considerar la finitud, de saber que la muerte estaba próxima a acechar en cualquier instante, fue Lucio Anneo Séneca, pues decía que a vivir hay que aprender durante toda la vida, y por más extraño que suene, durante toda la vida también hay que aprender a morir. Pues cuando se aprende a morir, se aprende a administrar la vida. Así, la vida parece larga por cómo se aprovecha, pues se administra la manera en la que se vive el tiempo. Séneca indicó que una gran parte de personas piensa que en la naturaleza hay cierto tipo de malicia, de maldad, debido a que cada individuo engendrado vive por un tiempo escaso, a tal grado de que les parece que el tiempo pasa velozmente, ya que, según ellos, no da tiempo de vivir, de lograr todos los objetivos propuestos en esta vida. No obstante, el pensador romano consideró que aquellos que piensan así ignoran bastante, pues no se han dado cuenta de que no hay poco tiempo para vivir, sino que cada cual se ha acostumbrado a perder mucho el tiempo. En ese sentido, el tiempo que viven se aprovecha poco y les parece que es más rápido el tiempo que pasa. Así pues, la vida no es corta, sino que la hacemos corta no aprovechando el vivir.
Séneca considera que algunos se dan cuenta que poseen vida demasiado tarde, pues no se percatan de que la vida de hecho corre, y cuando por fin se dan cuenta de eso, ya han transcurrido un buen tramo de vida. Así pierden el tránsito de su vida. Por ejemplo, hay quienes se ocupan exclusivamente y en exceso de sus pasiones, ya sea por dominar a otros, por la guerra, por el vino o por la fortuna propia o ajena. Estos piensan únicamente en cómo irá la vida de los demás. Esto no es preocuparse por el ahora que uno mismo posee. Las preocupaciones, los tormentos propios, la ocupación en los vicios, producen que se sienta escasa la porción de vida que vivimos. Así pues, aquellos que se dejan dominar insaciablemente, sin límite, por sus pasiones, no tienen tiempo para pensar en el tiempo de la vida, que además han hecho del tiempo como si fuera algo banal, pues hacen cálculos sobre cómo perder el tiempo, ya que solo administran el tiempo para estas actividades viciosas que los dominan. Por otro lado, la vida resulta extensa para aquellos que la han organizado bien, pues mientras uno sepa servirse de la vida, esta resultará larga. Entre otras cosas, consideró que hay quienes, aparte de descuidar su tiempo, se descuidan a sí mismos, se olvidan de sí, ya que no se ocupan de sí mismos por ocuparse de otros. En consecuencia, estos se desgastan y ni siquiera para ellos mismos. Se genera una especie de secuencia en la que uno resulta servir a otro y ese otro sirve a otro, y al final nadie se sirve a sí mismo, nadie resulta ser su propio dueño. Otra cuestión que impide que cada cual sea dueño de sí mismo es dejarse dominar por el placer. Este filósofo romano considera que hay individuos que buscan placeres para convivir con ellos. Ese buscar y habitar con placeres produce negarse a estar con uno mismo. En ese sentido, la pérdida de control sobre sí es dejar que un placer sea dueño de ti, antes que tú te permitas ser dueño de ti mismo. Séneca sugiere que hay otra manera de descuidar el tiempo, que cada uno debe considerar entre cuántos ha distribuido tiempo de su vida para después tener en cuenta cuánto tiempo se ha distribuido para sí mismo. Indica que si se le acercara a un hombre de edad adulta que estuviera al extremo de su vida, habría que preguntarle cuánto tiempo de ella realmente ha vivido, restando el tiempo que se fue en peleas absurdas y en servir a otros antes que servirse a sí mismo. Esto es restarle el tiempo que se han llevado otros, pues ese no es tiempo que se ha aprovechado para sí mismo. Así también, restar el tiempo que no fue aprovechado por causa de aquellas enfermedades que fueron culpa de nuestros descuidos. Séneca sugiere reflexionar esta cuestión para los más viejos y que vean o consideren que han vivido realmente menos años
de los que imaginaban, pues hubo mucho tiempo perdido por culpa propia. Invita a que cada uno piense en cuántas han sido las veces que otros nos han robado la vida sin que nos diéramos cuenta de ello. Esta falta de conciencia en la pérdida de tiempo se debe, en parte, a que no nos damos cuenta de nuestra fragilidad en el mundo. Esto es, de nuestra finitud. El filósofo romano consideró que hay quienes planean a cierta edad dejar las labores cotidianas y alejarse de las obligaciones para hacer lo que más les hace sentirse vivos y cómodos. Pero objetó que estos no se ponen a pensar en que considerarse así, de esta manera, es pensarse como si fueran inmortales y olvidar que son mortales, que son finitos. Pues, ¿qué garantía hay de que se vivan 50 o 70 años para planear lo que se va a hacer al final de una vida? ¿Quién dará consentimiento? ¿Quién regalará el tiempo de vida para que todo salga como se ha dispuesto, como se ha planificado? El filósofo se preguntó si no era vergonzoso considerar vivir o empezar a vivir, es decir, a tomar en cuenta a la vida hasta haber considerado un supuesto fin de ella. Séneca se decía a sí mismo: «Qué tarde es querer comenzar a vivir en un supuesto final tan incierto. Qué necio es querer comenzar a vivir desde un punto de tiempo en el que pocos han podido llegar y más aún disfrutar». De este modo, querer comenzar a vivir cuando solo quedan restos de una vida planificada resulta penoso. Considerar el tiempo que uno tiene para vivir no debe dejarse para un supuesto final de una vida. Séneca pone el ejemplo de el divino Augusto, un emperador romano que trabajó durante mucho tiempo en arduas ocupaciones políticas y no dejaba de pedir reposo y descanso hasta para el final de su vida. Anhelaba el ocio, es decir, ese tiempo de calma para pensar y actuar. Cabe señalar rápidamente que para el filósofo romano, Séneca, el ocio era entendido como el momento libre de ocupaciones, un momento para pensar que es necesario para así actuar en la vida. Para él, no tenía una connotación negativa tal como la tenemos hoy en día. Séneca consideraba que el divino Augusto distraía sus afanes con el consuelo dulce, pero falso, de que la vida se comenzaba a vivir hasta el final de ella. Además, Séneca pensaba que este era un consuelo triste, ya que Augusto reducía su vida a eso mismo, a un consuelo, pensando que algún día iba a vivir. No se daba cuenta que su vida, de hecho, ya estaba siendo vivida. Séneca consideraba que el caso de Augusto era uno de aquellos en los cuales el individuo quiere vivir y no se da cuenta que de hecho vive.
Pero existen casos en los cuales hay quienes se dan cuenta de que viven, pero corren con la situación incómoda de que otros viven por ellos. Un ejemplo es lo que le pasó, cuenta Séneca, a Lidio Druso, otro personaje de la antigua Roma que se la pasó maldiciendo su vida desde el comienzo, pues desde niño su camino le fue dirigido en la política. Esto por su familia. Él no quiso esa opción y nunca tuvo descansos de esta profesión, a tal grado de que se dice que Druso atentó contra su propia vida por no haber tenido la oportunidad de administrar su tiempo que vivió. Intentó el suicidio. Pues, en cambio, en vez de él poder guiar su vida fue administrada, fue guiada por otros. Séneca puede dejarnos pensando lo siguiente: ¿hasta qué punto uno vive su vida? ¿Hasta qué punto uno guía su vida? ¿Uno es dueño de las decisiones de su vida? ¿Hasta qué punto administramos nuestro tiempo y no simplemente lo perdemos? ¿Hasta qué punto los vicios, las decisiones de otras personas viven más nuestras vidas que nosotros mismos?